El lenguaje es un medio creado por Dios para comunicarse con las personas y para que a su vez nosotros nos comuniquemos con los demás. Ningún libro de historia, ningún experto en la disciplina científica lingüística ha logrado identificar jamás el origen de los idiomas que existen en el mundo. El libro de Génesis es la única fuente que describe el origen de todas las cosas, incluido el origen de los idiomas. Otro de los efectos de la caída del hombre hizo que Dios usara este maravilloso don del habla para dividir a la raza. Hoy en nuestro estudio del día vamos a examinar el capítulo 11 del libro de Génesis, donde encontramos la historia de la Torre de Babel. El inicio de este capítulo describe que toda la gente tenía entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Después del diluvio, Dios había reiterado a Noé su mandamiento de fructificad y llenad la tierra. Pero un grupo de personas, bajo la dirección de Nimrod, descendiente de Cam, uno de los hijos de Noé, decidieron establecerse en un solo lugar y construir una ciudad con una gran torre que llegue hasta el cielo. Leemos entonces los versículos 3 y 4 de este capítulo que dice: Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos por sobre la faz de toda la tierra. Esto explica la rebelión abierta de estas personas unidas contra la voluntad divina, quienes con sus aspiraciones de establecerse en un solo lugar intentaron frustrar los planes de Dios de llenar la tierra. Motivados por el orgullo, desearon construirse una torre lo suficientemente alta para llegar al cielo, un verdadero monumento a su soberbia. Ellos querían hacerse un gran nombre para sí mismos, pero en sus planes no había lugar para Dios. El Señor los confronta en sus rebeliones. El lenguaje altivo y jactancioso con el que ellos expresaron su confianza en sí mismos, diciendo: vamos, construyamos una ciudad y una gran torre, versículo 4, encontró la respuesta de Dios en un descendamos y confundamos allí su lengua, versículo 7. La torre no fue el acto central del pecado en sí, aunque formaba parte, sino la rebelión de estos contra Dios. Jehová frustró sus planes confundiendo sus lenguas, de modo que se vieron forzados a separarse y reunirse en regiones donde hablaran cada uno su propio idioma. Por esto fue llamado aquel lugar Torre de Babel o Torre de la Confusión por su término hebreo. Y este es el origen de los múltiples idiomas que provocaron que las personas se dispersaran por toda la tierra. Y esta es la historia que en diferentes maneras se repite en la actualidad, con personas que continúan peleando contra los propósitos de Dios. Necesitamos cada día ser más conscientes de la grandeza de Dios para evitar pasar por alto las enseñanzas de este relato. Necesitamos conocer los planes de Dios, sus estatutos y sus decretos, cuyo propósito principal es bendecirnos. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14:27. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. ¿Te has encontrado en alguna ocasión yendo a una habitación y al llegar no sabías a lo que ibas? ¿Has experimentado esa sensación de que tenías algo importante que atender y por más que intentas recordar no sabes lo que era? Aunque no seas consciente de ello, has experimentado una interferencia. Algo ha obstaculizado tu vida para no cumplir con el objetivo que tenías marcado.
De forma muy real, las interferencias forman parte de toda nuestra vida y relaciones. Toda la comunicación humana sufre las consecuencias de las interferencias que afectan a nuestra vida, que generan malestar y que finalmente generan polarización. ¿De dónde surgen estas barreras e interferencias para alcanzar nuestros objetivos? ¿Por qué las sociedades se separan, cobijados tras todo tipo de muros, ya sean físicos, filosóficos, religiosos, emocionales, etcétera, etcétera? La Biblia nos confronta con que esta es parte de la realidad del juicio de Dios sobre una humanidad a la deriva. Es un castigo, pero también es una prevención. Es un castigo por la forma en la que altera las relaciones humanas. Es una prevención en la medida en que pone un freno a la degradación y degeneración de la humanidad. Cuando llegamos a Génesis 11, nos encontramos con un enfrentamiento con la realidad de una humanidad unida en un propósito común. Un mismo idioma, un mismo lenguaje, un mismo propósito y proyecto. Una generación clara que tenía su comunicación orientada hacia un mismo objetivo. Pero ¿cuál era este objetivo? ¿Cuál era este destino? Poco antes, Génesis capítulo 6 ya nos lo había declarado. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice que todo designio, plan, proyecto de la humanidad era de continuo solamente el mal. Una sociedad orientada contra Dios, dándole la espalda a Dios. Planes que parecían correctos, pero que solo llevaban a la humanidad a juicio. Caminos que habían traído el diluvio, caminos que habían traído el homicidio. Por eso, que la confusión hace que este plan autodestructivo de fortificarse en contra de toda la moral sea frenado. Esa torre de autojustificación, soberbia, orgullo, no va a poder levantarse. Dios entra en la historia para poner un freno a esta corrupción del hombre. Sin embargo, la inmoralidad, la maldad, la degradación humana continúa avanzando. Más lentamente, sí, pero también más diversificada. Porque las interferencias son reales en nuestra historia. La confusión se hace real en la historia humana. Cuando el autor sagrado nos habla de lenguas confundidas, no solamente quiere hacernos entender el concepto de idiomas, sí que están ahí, ese origen de la diversidad de idiomas, sino que lo que está en el trasfondo es la incapacidad que va a llenar a toda la humanidad, la incapacidad de poder comunicarse, la incapacidad de entenderse, la incapacidad de ponerse de acuerdo. Ya no pueden ponerse de acuerdo en construir, ya no pueden ponerse de acuerdo en levantar, ya hay algo que les está distorsionando. Y esta es la verdadera desgracia de la humanidad y que vemos muy patente en nuestros días. Aun cuando podemos hablar el mismo idioma, no encontramos puntos de acuerdo. Cada vez, aun hablando el mismo idioma, cuesta entendernos. La sociedad está polarizada, la discusión y el insulto normalizados. Y esto forma parte de la historia humana cada día más y más. Gritamos y queremos hacer resonar nuestra voz con más potencia, insultando, ofendiendo, desacreditando al que no nos da la razón. Y no somos conscientes de que no es alzar la voz, de que no es gritar, es hacernos entender. Es hablar un lenguaje de concordia, de restauración y de sanidad. ¿Cuáles son las barreras que estamos levantando en nuestra comunicación, que nos están aislando en el día de hoy? Quizás podemos dividirlas en 5 grupos. En un lugar podemos hablar de barreras semánticas, todo lo que tiene que ver con los idiomas. Qué difícil es en tanta variedad de idiomas poder relacionarse con todas las personas. Necesitamos lenguajes unificados para poder relacionarnos, lenguajes internacionales. Pero las barreras semánticas nos aíslan. Tenemos barreras psicológicas, esas barreras emocionales, y a veces es difícil hablar con personas que estamos transitando por diferentes estados emocionales y poder hacer entender la realidad de esas personas que están pasando procesos difíciles en aspectos psicológicos de su vida. Tenemos barreras físicas también, que estamos levantando en forma de fronteras que nos aíslan, que hacen que en cada esquina vivamos situaciones muy distintas y que seamos incomprendidos en un lugar o en otro, depende de donde estemos. Barreras físicas que levantamos. Y cuando hablamos de unidad, cada vez levantamos más muros y más barreras para obstaculizar el paso de las personas. Podemos hablar de barreras fisiológicas, también muy presentes en nuestros días, ¿verdad? Barreras de sexo,
de raza. Y al final estamos casi determinando la identidad en base a estos paradigmas físicos. Podemos hablar de barreras sociales también. Barreras en cuanto a la clase, la posición, y qué difícil es, dependiendo de tu posición, relacionarte con otras personas que están en otra condición o posición social. Y a veces terminamos aislándonos dependiendo de las élites o grupos a los que pertenecemos. Barreras sociales. Barreras que se van a manifestar de forma práctica en el día a día. Porque empezamos por perder la capacidad de escuchar al diferente, al que está en otro extracto social, en otra condición, al que sentimos que no nos comprende, perdemos esa capacidad. Solo queremos gritar nuestros derechos. Tenemos derecho a ser diferentes, pero no queremos nada más que ser atendidos a nuestra razón. Y no queremos escuchar fuera de este ambiente. Perdemos la empatía, la capacidad de escuchar a otros. Caemos en prejuicios y suposiciones, aquello que nos han contado, sin ser corroborado, y empezamos a generalizar grupos de personas, y levantamos un parapeto para justificarnos, y vemos a personas de una nacionalidad y todos son iguales, y nos justificamos tras un parapeto para no relacionarnos con ciertos grupos o subgrupos que consideramos que no son ajustados, prejuicios, subjetividad y actitud negativa hacia el otro. Todo es condenable el que no me da la razón, y empezamos a condenar hasta tal punto que empezamos a incluirlos dentro de grupos de detractores de nuestra causa y a ofenderles con todo tipo de insultos muy refinados, eso sí, pero que les desacreditan. Superficialidad en nuestras valoraciones, mentira, engaño y manipulación, intentando ganar la razón pero sin atender a la verdad. Crítica, destructiva. Parece que si destruimos al oponente nos llenamos de razón, más que con argumentos positivos, con la destrucción. Al final creemos que nosotros estamos en posesión de la verdad absoluta, y ya no aceptamos otras razones, porque todo lo demás es desacreditable. Y ante ello, ante una realidad patente en nuestros días, y cuando vemos las noticias en los últimos días, vemos que estas realidades están muy presentes en todos los extractos de nuestra sociedad, y en medio de todo esto buscamos reconstruir nuestras sociedades, y buscamos construir estrategias sociales de acercamiento, esas ciudades de la modernidad, esas ciudades de concordia, en donde sentirnos seguros de la confusión. Y creamos nuestras estrategias para levantar muros, como hicieron allí en Babel. Muros que nos den seguridad. Y aquí es nuestra razón, nuestros argumentos. Aquí no hay confusión. Y tenemos nuestras pautas. Y empezamos a hablar de clarificar mensajes. Mensajes que sean claros. Antes de llevar a la interacción tenemos que posicionarnos muy claramente. E incluso creamos censores de aquello que genera violencia. Y aquello lo apagamos. Y en caso de no comprender mensajes, en caso de que esos mensajes no se ajusten a nuestra razón, pues los borramos. Vamos a quitarlos de medio. Vamos a ser selectivos con lo que queremos escuchar o lo que debemos escuchar. Utilizar expresiones que fomenten una comunicación clara y fluida. Decimos, vamos a tener una forma de hablar que sea lógica para entendernos entre nosotros, directa. Claro, vamos a empatizar. Vamos a pedir que se empatice con el interlocutor, pero siempre a veces es unidireccional más que bidireccional. Practicar, dicen, una escucha activa. Escuchar con atención, mirando a los ojos, haciendo preguntas. No sé si es, a veces escucha activa es escucha sincera o escucha dirigida. A veces me cuesta entenderlo. Utilizar lenguajes acordes a las condiciones, porque no todos tienen nuestra capacidad, entonces vamos a intentar convencerles. Y toda una estrategia de actitudes que intentan acercar a las personas a lo que nosotros decimos, a lo que creemos. No tener mentes abiertas, sino mentes que vayan guiando y comprobando que estamos llegando a este punto de encuentro en nuestro terreno. Y por eso, en este fracaso de la comunicación, continuamos cada vez viviendo más y más polarizados. Cada vez y más confundidos. Por un lado, decimos que tenemos que caminar unidos, y por otro levantamos muros. Por un lado queremos crear mercados comunes, y por otro levantamos alambradas que nos aíslan. Por un lado llevamos a crear puntos de encuentro, y por otro establecemos límites infranqueables.
líneas que no se pueden saltar. Llamamos a la tolerancia, pero somos tremendamente intolerantes con el que discrepa. La comunicación humana, la comunión humana, ha saltado por los aires. Esta es la realidad que ya el profeta Isaías expresaba en lo antiguo, cuando habla de la consecuencia del pecado, diciendo: cada cual se apartó por su propio camino. Todos fueron dispersos, confundidos como Babel, cada cual sujeto a su propio camino y verdad, incapaces de transitar el mismo camino, aislados y aislándonos. La dispersión de Babel cada vez es más amplia. Y sabes, una de las grandes tragedias que se manifiesta de esta dispersión de Babel, y que manifiesta también la verdadera gravedad de lo que allí sucedió en Babel, es lo que vemos reflejado en la propia iglesia. Porque la iglesia, como comunidad de encuentro, en donde las barreras han sido derribadas por Cristo, donde el mismo Señor Jesucristo enseña y llama a que sean perfectos en la unidad, a que sean uno, tristemente, la misma iglesia es la manifestación palpable de la miseria humana. Incapaces de encontrar orden y concierto, separados tras afinidades, introduciendo gustos, incapaces de encontrar encuentro, incapaces de aceptar la diferencia, separados tras formas, cuestiones físicas y de apariencia, separados detrás de parapetos de doctrinas, ideologías filosóficas, parapetados detrás de afinidades emocionales, psicológicas, gustos. La iglesia del presente, tristemente, en lugar de manifestar una realidad restauradora de los efectos del pecado, en lugar de ser un punto de encuentro, una nueva sociedad construida por Dios, es una manifestación más de las desgracias de Babel, de sociedades construidas por los hombres. Pero ¿es posible revertir la interferencia del pecado en la historia humana? ¿Es posible que la humanidad vuelva a reunirse en pos de lo bueno y según el plan de Dios? El mensaje del Evangelio, desde luego, proclama que sí. Es posible. En Cristo Jesús, por medio de la fe en Él, las barreras de separación han sido derribadas. Ya no hay bárbaro ni escita. Barreras étnicas son desaparecidas. Ya no hay barreras de identidad de género, varón ni mujer. Ya no hay barreras de clase social, esclavo ni libre. Delante de Cristo, absolutamente todos somos iguales. Todos somos pecadores necesitados de un Redentor. Todos somos comprados al mismo precio, la sangre de Cristo. Todos pues pasamos a formar parte de una misma familia, la familia de la fe. Una familia dispar, desde luego. Una familia con diferentes idiomas, con diferentes conceptos de vida, con diferente metodología, pero que encuentra en Cristo un mismo sentir. Fíjate, no una misma forma, pero sí un mismo sentir. Un mismo sentir que nos permite ser uno en Cristo a pesar de las diferencias. Si Babel es un testimonio de la confusión como consecuencia del pecado, la Biblia nos presenta el contrapunto en Pentecostés como el modelo de la comunión en Cristo. Y no un contrapunto conforme a las muchas distorsiones que en el presente se hacen y desde hace tiempo de los conceptos de lenguas y jaleos. En Pentecostés nos encontramos, fíjate, con personas de diferentes lenguas, personas de diferentes culturas, personas con diferentes conceptos de la vida, con diferentes sesgos culturales y educativos, personas de diferentes etnias y condiciones sociales. Todos se encuentran, no en un jaleo confuso, sino en un ambiente donde entendieron el mismo mensaje. Fíjate, el ambiente de Pentecostés es que todos los que allí estaban entendieron en su idioma, en su lengua, en sus conceptos, entendieron el mensaje del Evangelio. Si en Babel llegó la confusión y las interferencias a la historia humana, en Pentecostés entró el entendimiento de la verdad, sin distorsión alguna. La confusión de Babel se transforma en el entendimiento y la comprensión en Jerusalén el día de Pentecostés. El mensaje se hizo entendible. Todos pudieron estar de acuerdo en que Jesucristo era Señor y Salvador. No había otro camino. Seguían teniendo idiomas diferentes. Seguían teniendo culturas diferentes.
seguían perteneciendo a razas diferentes, pero ahora tenían un punto en común: Cristo. Y esto lo cambiaba todo. ¿Cómo fue posible este entendimiento? Desde luego que no por medio de estrategias psicológicas o programas sociales, no por llenar con espectáculos atronadores, sino solo por la acción del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios trajo concierto, trajo unidad, trajo un mismo sentir en medio de la diversidad. Ya no había lugar para la crítica, ya no había lugar para la condena, ya no había lugar para ver al otro y juzgarle por su forma de vestir, de hacer o de cantar. No, ahora Cristo era todo y en todos, y era lo único importante. Cristo era el único objetivo. No estaban para defender las virtudes de una forma práctica o conducta. Solo Cristo era fuente de toda esperanza. Y es que, igual que en Pentecostés, en el día de hoy la única respuesta ante la confusión en la que vivimos, ante el Babel que nos rodea en todos los aspectos sociales y espirituales, en medio de este mundo de Babel, de confusión, solo en Cristo encontramos respuesta ante todas las interferencias que el pecado trae a la vida. ¿Quieres alcanzar un buen destino para tu vida? Sigue a Cristo. ¿Quieres tener paz y bendición en tu vida? Obedece a Cristo. ¿Quieres tener vida en abundancia que derrota la muerte? Cree a Cristo. Solo en Cristo está todo lo que necesitas para construir una vida segura en el presente y una esperanza frente a la eternidad. Por eso, ante la confusión, ante el Babel, ante el caos de lenguaje que nos cuesta entender, quiero hacerte una pregunta muy sencilla en este día. ¿Tienes a Cristo en tu vida o tienes una religión? Si tienes una religión, estás esclavo de normas y formas. Si tienes a Cristo, tienes libertad y salvación. ¿Estás siguiendo a Cristo? Dios quiera que en este día, ahí donde estás, puedas decir: solo Cristo. Solo Cristo salva. Solo Cristo es Señor. Solo Cristo es soberano. Solo Cristo es el referente a quien seguir. Todos los caminos y filosofías del mundo pueden llevarnos a Roma o a donde quieras ir. Pero si quieres llegar a la eternidad hacia la presencia de Dios, solo un camino, sin más confusiones. Solo Cristo salva. No hay otro nombre en que pueda ser salvo, sino aquel que es el nombre de Cristo. No hay otro recurso. Si necesitas esperanza y orientación para tu vida, mira a Cristo y serás salvo. Los que en Él creyeron, los que a Él miraron, decía el salmista, no fueron confundidos. Los que miran a Cristo no caerán en el error de Babel. Que Dios te bendiga y te ayude a tener ese camino claro. Solo Cristo salva. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas, mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción.
voluntad. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego, derrama la unción. Tócame, quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Oh, oh, oh. Quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Oh, quebrántame, satúrame, dirígeme. tócame, quebrántame hasta que tenga que Hey, 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 Espíritu hey. Santo, Lléname, quebrántame, Espíritu de Dios, hazme llorar. Oh, Espíritu de Dios, ven a mí. Oh, quebrántame, dirígeme. Oh, yo quiero hacer tu voluntad. Muy sencillo el mensaje del Evangelio. Solo Cristo. Un mensaje que en medio de un mundo donde se nos llena de ideas y a veces estamos en esta duda, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el lenguaje correcto? ¿Cuáles son las palabras que nos llevan a la vida eterna? Pues este lenguaje de Cristo nos confronta con una realidad muy sencilla. Miradle a Él y sed salvos. Alzad los ojos a Cristo y encontraréis perdón. No es cuestión de religiones, no es cuestión de prácticas, no es cuestión de programas, es cuestión de fe en la única persona que te lleva a la vida eterna. Por eso ese camino está en seguirle a Él, en creer en Él, en poner nuestra confianza en Él, en coger nuestra Biblia, empezar a leerla, a meditarla y a seguirla. Y entonces encontraremos el destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esa es una responsabilidad que cada uno tenemos. Nos cuesta en medio del jaleo, de ruidos, de voces, de Babel de nuestros días. En medio de las ofensas y presiones y adoctrinamiento que estamos sufriendo. Pero en medio de esto, a pesar de lo que diga el mundo, la voz de Cristo sigue siendo la misma. Cree en mí y serás salvo. ¿Puedes creer? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, en medio de la confusión, a escuchar su voz. A escuchar esa voz dulce, apacible, ese silbo suave que trae paz y consuelo a nuestras vidas y que sobre todo nos dirige a la vida eterna. Vamos a pedir que Él nos ayude a escuchar. Señor, en este día queremos pedirte que abras nuestros oídos, que abras nuestros oídos espirituales, para en medio de tanto ruido, de tanto jaleo de una sociedad donde los decibelios suben por todos lados, donde la discrepancia, la polarización está en aumento, donde la ofensa y el insulto abundan, escúchanos, ayúdanos a escucharte a ti. Esa voz suave, apacible, calmada, esa voz que nos dice, miradme a mí y sed salvos. Seguidme y encontraréis el buen destino. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdame a mí, ayúdanos a cada uno de nosotros, para saber encontrar esa paz y serenidad que solamente está en tu persona. Ayúdanos a centrar nuestra atención en ti y no permitir que las distracciones de este tiempo nos enreden en juegos que al final nos traerán consecuencias graves. Por eso, Señor, perdónanos y ayúdanos a mirarte a ti. Guíanos en este camino y guíanos en esta decisión. Y lo pedimos en tu santo nombre.
Que Dios te bendiga en todo este tiempo.